Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al CESMA, el Centro de Estudios de Información Marxista en Jorge Agosti y el Centro de Estudios del Partido Comunista de la Argentina. Bienvenidos a esta sede, que es la sede del CESMA en el local del Partido Comunista de la Argentina. Mi nombre es Ivana Brigenti, soy una de las directoras del CESMA y coordinadora de la Cátedra de Géneros y Clase Alcira de la Media del CESMA. Y nos juntamos hoy, convocamos hoy a esta charla para presentar la Coordinadora Internacional de Escuelas Marxistas-Leninistas y su revista Pensamiento Comunista. Quiero presentar primero a los que me acompañan. Sergio Guilis, presidente de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, la ELAC, psicólogo. Patricio Brodsky, en la punta, sociólogo, integrante de la ELAC, y Marcelo Rodríguez, sociólogo, otro de los directores del CESMA y docente de la Universidad Nacional de Avellaneda. Estas dos escuelas, estos dos centros de formación de Argentina forman parte de la Coordinadora Internacional de Escuelas Marxistas-Leninistas. Así fue como en el año 2020, cuando fue el bicentenario del nacimiento de Federico Engels, distintas escuelas de formación de algunos países llevamos a cabo un congreso internacional para la reivindicación de uno de los fundadores del socialismo científico. Dimos continuidad después en el año 2021 para celebrar los 150 años de la Comuna de París, y a partir de allí se tomó la decisión de avanzar con la revista de Pensamiento Comunista, la revista de la Escuela de la Coordinadora Internacional de Escuelas Marxistas-Leninistas. Construimos la coordinadora de distintos centros de formación, como recién lo decíamos: el CESMA, el Centro de Estudios de Información Marxista de la Argentina, la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, el CEDIS, el Centro de Estudios Democracia, Independencia y Soberanía en el Perú, la Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano del Partido Popular Socialista de México, la Fundación de Investigaciones Marxistas, el FIM, promovida por el Partido Comunista de España, y la Universidad Comunista de los Países Catalanes, y Volver a Marx, la asociación conformada por militantes provenientes de distintas organizaciones y corrientes de izquierda del Estado español. Decía que construimos la coordinadora para aportar la formación de la militancia, dotarla de teorías, de armas teóricas para enfrentar a la derecha, y también esas otras expresiones posibilistas que quieren desligarse de la lucha del poder, y así avanzar también en la lucha revolucionaria que desde el marxismo-leninismo encarna esa misma lucha. Decía que comenzamos a andar luego de los 2 años de pandemia y del encuentro, de estos 2 encuentros de debate internacional, y enseguida surgió la necesidad de esta revista, de conformar este espacio para armar la revista Pensamiento Comunista, donde difundimos el marxismo y con una línea editorial consensuada de las distintas escuelas que participamos. El primer número de la revista versó sobre el Congreso Internacional que festejó los 150 años de la Comuna de París, y el segundo número, que es el que presentamos hoy, que tenemos ahí la imagen en nuestra pantalla, es sobre el imperialismo hoy. Así que queríamos dar la palabra a los compañeros para que avancemos en la presentación. Marcelo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy aquí en algo que, para nosotros es muy satisfactorio, porque como decía Ivana, esto, Ivana y Sergio decían, la primera vez que se ven personalmente, porque este encuentro fue en parte hijo de la pandemia. Esta necesidad de encontrarnos, distintas escuelas y centros de estudio marxistas-leninistas, en un momento que quedamos todos atrapados en la virtualidad y intentando sacarle alguna ventaja a esa virtualidad en la que habíamos quedado atrapados, y empezó a surgir esta idea. Sergio fue uno de los
grandes impulsores de esto, junto con el camarada Ejido de Volver a Marx, bueno, son quienes nos contactaron. Y bueno, ya que estamos encerrados y vamos a empezar a encontrarnos, a juntarnos y a ver qué hacemos. Y surgió la idea de hacer esta coordinadora de escuelas marxistas-leninistas, como bien decía Iván, cuyos primeros encuentros fueron seminarios virtuales, cosa a la cual vamos a estar bastante sujetos a ser un espacio internacional en el cual tenemos que aprovechar todas las ventajas de esta virtualidad para que la cosa pueda ser compartida entre los distintos países que participamos, ¿no? Pero bueno, se ha hecho ahora la presentación, que con esta presentación empezamos las actividades presenciales. En Argentina se hizo una presentación en Bilbao, se hizo una presentación en Lima, esta semana también presencial, en la Casa de Mariátegui, y en Madrid. Se va a hacer en Madrid, o sea que nos hemos propuesto las distintas escuelas, cada uno en su país, ir haciendo también estas actividades presenciales en nombre de la coordinadora. Y querés entrar, más allá de aprovechar la virtualidad y las nuevas tecnologías para estar en contacto, recuperar el cara a cara, recuperar la militancia y el debate persona a persona como parte de la construcción marxista que nos proponemos y que es lo que nos llevó a formar este espacio. Un espacio en el cual, desde su espacio, desde su nombre, le decimos coordinadora, pero que el aporte que queremos hacer es distintos grupos que estamos haciendo un trabajo similar en varios países, o algunos como la LAF y el CEFMA, aquí en Argentina, que tenemos como objetivo muy claro difundir, proponer y debatir sobre el marxismo-leninismo y la necesidad del marxismo hoy en día. No solo la vigencia, porque a veces habla de la vigencia del marxismo y parece que tuviésemos que aclarar que está vigente. Para nosotros está vigente, no hay duda de la vigencia del marxismo. Digamos, pero también de la imperiosa necesidad cuando hemos soportado unas cuantas décadas, fines del siglo XX, y todavía vemos esos coletazos que nos han querido convencer de que el marxismo era una pieza de museo, que el socialismo era una pieza de museo, que la historia había terminado y que las ideologías ya poco tenían que decir, ¿no? No hace falta que repitamos acá, pero sabemos que nos plantamos muy fuerte a dar esa batalla y a denunciar constantemente que el capitalismo no es ni humano, no es ni bueno, sino que el capitalismo es capitalismo. Como decía Fidel Castro, el problema es el capitalismo, nunca puede ser la solución. Y que la necesidad de dar la lucha anticapitalista, antiimperialista y seguir proponiendo y trabajando y militando la construcción del socialismo es algo que estamos comprometidos con retomar con mucha fuerza y que esta coordinadora de escuelas, difundiendo nuestras ideas, dando debates, como hicimos en el primer número, reivindicando la lucha de la Comuna de París, esa primera derrota gloriosa, ¿no? Porque a veces también esas experiencias pueden dejar muchas enseñanzas y mucha gloria en la lucha de los pueblos, y eso fue la Comuna de París, esos 72 días que marcaron a fuego la lucha del proletariado mundial. Así empezábamos la reivindicación de Federico Engels, como decía Iván, ciertas escuelas de España y de Colombia en su momento hicieron también un taller de género y el tema de la mujer hoy. Ahora, con este imperialismo hoy, ponernos a debatir un poco más sobre el presente, tomando toda nuestra tradición, toda nuestra coyuntura y haciendo un análisis marxista del mundo y de los desafíos que tenemos hoy. Entonces, ese es el aporte que nosotros queremos hacer desde la coordinadora y que lo resumíamos, esto sí se lo voy a leer, un pequeño resumen, que lo resumíamos en la editorial del primer número. La revista es virtual, como corresponde a esto, saben todos, ahí está la dirección, www.pensamientocomunista.com, ahí entran, ahí no solo está la revista para descargar, sino que también está el enlace con la página de la coordinadora, y ahí se pueden ver videos de los seminarios, está el canal en YouTube, o sea, hay bastantes cosas para poder entrar. Ahora estamos empezando a subir artículos, también más allá de lo que sale en la revista, ¿no? O sea, estamos completando estas dos páginas con mucho material que los invitamos a que la visiten, la recorran
y puedan conocer también el trabajo que estamos haciendo. Como les decía, en la editorial número 1 decíamos que nos estábamos planteando aportar a la batalla cultural de los pueblos abonando el robustecimiento de la teoría marxista-leninista como método de análisis de la realidad. En segundo lugar, promover con audacia una renovación del amplio, contundente y coherente frente teórico marxista-leninista. Ni la ortodoxia fosilizante ni la heterodoxia esterilizante son respuestas al desafío de la batalla cultural. Planteábamos en ese primer editorial. También recomponer la memoria histórica de las experiencias revolucionarias, al conocimiento de la vida, pensamiento y obra de quienes han aportado decididamente al despertar de los pueblos y su contexto histórico. Difundir la vastísima obra cultural que han aportado los marxistas-leninistas a la humanidad, su significado para los pueblos como elemento identitario, el legado cultural del marxismo-leninismo que está en el centro de lo más vivo y más productivo que ha generado la humanidad. Y aportar al asentamiento fraternal de los y las marxistas-leninistas del mundo mediante el intercambio de opiniones y el mutuo fortalecimiento de nuestros colectivos militantes para enfrentar las agresiones imperiales unidos como un solo pueblo. Estos 5 puntos fue el acuerdo inicial de esta coordinadora y volvemos a trabajar. Y bueno, después de 2 años, muy contento de esta primera actividad presencial en Buenos Aires, de poder compartirla con los compañeros y amigos de la ELAF, en el local de nuestro partido y de nuestro centro de estudios. Así que bueno, yo solo quería hacer esta presentación. Agradecerles nuevamente e invitarlos a que visiten la página, que se descarguen la revista, que lean los distintos artículos y en el canal de YouTube podrán ver los distintos videos también de las clases que se dieron y conferencias muy interesantes, muchas de ellas, porque no solo son las que nombramos, sino me acuerdo que al canciller peruano Ebrard, que duró Bejar, ¿se acuerdan que duró muy poquito? Porque se había reivindicado fidelista y se había formado en Cuba, y cuando Castillo lo puso duró muy poco. Tuvimos la oportunidad de hacerle una larga entrevista de la cual participó Tito Morón y otros compañeros, muy interesante sobre lo que estaba sucediendo en Perú en ese momento. O sea, eso también es parte del material que está en el sitio de la coordinadora y que los invitamos a que lo visiten, lo conozcan y lo compartan y nos ayuden a difundir la revista y nuestras páginas para poder llegar cada vez a interpelar a más compañeros y compañeras en la necesidad de sumarse al estudio, al debate y a la militancia concreta en la construcción del socialismo. Bueno, muchísimas gracias y le paso a los compañeros. Gracias, Marcelo. Y ahora le voy a pasar la palabra a Patricio Brodsky, que como decía es sociólogo, integrante del ELAF, y él participó con 2 contribuciones en el primer número de la revista, que era sobre la Comuna de París, era la teoría de la revolución de la Comuna a octubre y la Comuna, balance y perspectivas del encuentro. Y además se forma parte, obviamente, de la Comuna. El Consejo de Redacción. El Consejo de Redacción de la revista. Gracias, igualmente. Gracias, compañeros. Algunas cosas que faltaron ahí en mi bibliografía. Una es que soy profesor titular de una materia de la Facultad de Derecho de la UBA, y la otra, que creo que es la más importante, militante del Partido Comunista de Argentina. Muy bien. Con lo cual, estoy en mi casa también. Bueno, bien decía Marcelo, este recorrido histórico que hizo de la coordinadora. Quería agregar que por ahí nosotros llegamos a la conclusión de sacar el tema de este número, el imperialismo hoy, en base a discusiones que tenemos fraternales y pensar la coyuntura de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pensábamos algunas respuestas que había y algunas posiciones que había, y decidimos intervenir justamente porque pensando en la tesis 11 justamente, que las batallas culturales que damos, que los análisis de la realidad que hacemos tienen la intención de transformar el mundo, y mal podemos transformar el mundo si partimos de bases incorrectas de análisis. Por lo tanto, digamos,
es indispensable analizar algunas cuestiones que tienen que ver con desarrollo teórico y que la hacemos en conjunto, digamos, ¿no? Esta es un poco la intención de la coordinadora, que sea un espacio militante, vivo, de discusión. Con respecto al imperialismo hoy, al tema particular de la revista, también recordaba Marcelo que desde finales de la década del 80 del siglo pasado, principio de la década del 90, venimos viendo con insistencia avances teóricos del enemigo que planteaban en su momento el fin del comunismo, el fin de la historia, un mundo unipolar, y todo eso vemos que en el último tiempo se estuvo desmoronando, ¿no? Apareció de golpe un mundo multipolar con una serie de amenazas a la hegemonía imperialista que provienen básicamente de Rusia y de China. Por otro lado, también vemos en otro sentido avances que tienen que ver con el cambio de la memoria histórica europea y con un intento anticomunista de destruir la memoria de la Unión Soviética y del comunismo en general. Me refiero a toda una cantidad enorme de leyes que han salido en países que antaño pertenecían al bloque del Este y que se vieron reflejados en algunos organismos multi 2008, que se llamó Conferencia de Praga, donde comenzó una ofensiva intentando liquidar la memoria histórica del comunismo a partir de la criminalización del comunismo como ideología y fundamentalmente de la Unión Soviética y prácticas políticas donde se intenta equiparar la memoria de la Unión Soviética con la memoria del nazismo. Esto tiene que ver, lo traigo a colación porque tiene que ver con los avances ideológicos, avances ideológicos y la lucha teórica que está llevando adelante el imperialismo hoy en Europa. Sí, me imagino, ya los años de aire solo se nos pierde lo de mí. El imperialismo hoy, ¿no? Para analizar el imperialismo hoy es imprescindible remitirnos a un texto que ya tiene más de 120 años y que es el imperialismo etapa superior del capitalismo. No se puede desligar el análisis del imperialismo del análisis del capitalismo. Y además de esto, no se puede desligar al imperialismo de los crímenes del imperialismo del capitalismo. Básicamente, en cada momento de acumulación del capitalismo, el desarrollo del capitalismo se fundamentó en el desarrollo de crímenes de lesa humanidad y genocidios, desde la etapa del colonialismo hasta la actualidad, donde vemos, por ejemplo, la acción propia del imperialismo en Europa, los avances y las provocaciones a Rusia, ¿no? Recordemos que organismos multilaterales imperialistas, como por ejemplo la OTAN, cuando se disuelve la Unión Soviética, tenía 7 países integrantes, si mal no recuerdo, y hoy cerca de 30. Con lo cual vemos que además la excusa, digamos, para la existencia de estos organismos internacionales que forman parte de la política imperialista, tenían la excusa
de la lucha contra el comunismo, pero era una excusa justamente, ¿no? Vemos que en realidad es un instrumento de dominación, son instrumentos de dominación, el Banco Mundial, el FMI, la Unión, la OTAN, etc. Vemos que la estrategia, además del imperialismo, es una articulación de dominación política y dominación militar y económica, por supuesto, ¿no? A partir de la deuda externa, Fidel analiza desde la propia crisis de la deuda, recuerdo, en el año 82 en adelante, y recuerdo un discurso de Fidel donde él planteaba que no era importante el monto de la deuda, que si seguía así iban a tener que contratar astrónomos que calculen los montos, porque en realidad el objetivo de la deuda es la perpetuación de la deuda, y que la deuda no era un mecanismo de sujeción económica sino política, justamente, porque a partir de la deuda y a partir de los organismos internacionales como el FMI se condiciona la política económica fundamentalmente del tercer mundo, como vemos hoy en día en Argentina, ¿no? Porque esto, como suelo decir cuando doy clases, a veces parece que estamos hablando de la historia, pero en realidad vamos y venimos porque estamos hablando del presente, ¿no? El imperialismo está, como dice Sergio en su trabajo, está herido pero no está muerto, ¿no? Y no hay peor bestia que una bestia herida. Por eso vemos además que Estados Unidos hoy, en defensa de esa hegemonía que está puesta en entredicho, hegemonía que por otro lado ideológicamente se planteaba como absoluta, universal y eterna a partir de la caída del muro de Berlín y de la disolución de la URSS, lo que Fukuyama pone en palabras propias como el fin de la historia. En realidad ve reaparecer una amenaza de su hegemonía y reacciona con brutalidad. La crisis que hay hoy en Europa, la guerra de Ucrania, es efecto de esta reacción a la puesta en entredicho de la hegemonía norteamericana. Y por supuesto, como suele hacer el imperialismo, las batallas propias las pelean otros, no pone cuerpo nunca. Por eso Ucrania hoy es un ariete en defensa de los intereses del imperialismo, ¿no? Yo mucho más para decir no tengo, así que lo dejaría ahora en manos de Sergio. Gracias, Patricio. Bueno, justamente ahora le vamos a pasar la palabra a Sergio Guidi, presidente del ELAC, el psicólogo. Hubo su colaboración en este número de Pensamiento Comunista número 2 sobre algunas reflexiones sobre el imperialismo actual. Otras colaboraciones que forman parte del número de la revista es sobre la Cumbre de las Américas, las medallas, las melladas, como me parecía, no me cerraba la frase. Las melladas garras del imperialismo sobre América Latina, de Marcelo Rodríguez, una declaración sobre la Cumbre de las Américas, la OTAN, Rusia y el fetiche del imperialismo, de Adrián Rojas. ¿Es Rusia imperialista?, se pregunta Stanfield Smith. El imperialismo, la patria grande de nuestro tiempo, de Gustavo Espinosa Montesinos. Y el imperialismo e internacionalismo en el siglo XXI, de Alexia Masholder y Hernán Randi. También quiero comentarles el consejo de redacción de la revista, que es Marcelo Rodríguez y yo por el CEFMA, Patricio Brodsky y Sergio Guidi por el ELAC, Arturo Gallego García y Roberto Pradayala por la Escuela de Cuadros Vicente
Toledano Lombardo de México, Gustavo Montesinos del CERI de Perú, Carmen Parejo, Alejandro García de Volver a Marx de España y Edi Sánchez del FIM de España también. Así que ahora, adelante, Sergio. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, para mí en lo personal es una alegría poder compartir hoy esta presentación de la revista Pensamiento Comunista, número 2, en marco de esta presentación de la Coordinadora Internacional Marxista-Leninista, de Escuelas Marxista-Leninistas, cuyo sitio web lo pueden también visitar, es sieml.net, y bueno, digamos, son dos sitios que están ligados, que están vinculados y que ustedes pueden visitar. Dos o tres cosas en relación a lo que dijeron quienes me antecedieron la palabra, que me parece que resumieron bastante bien y que me la dejan chiva porque es difícil después de ponencias tan pertinentes. El hecho de que nos juntemos escuelas de habla hispana, más los catalanes, ¿no? Que estamos reivindicando, estamos planteando que el marxismo-leninismo no ha sido superado, muy por el contrario, el marxismo-leninismo está más vigente que nunca, me parece que es un elemento de la trascendencia fundamental. Digamos, claramente somos un grupo de escuelas que tenemos una base de acuerdos fundamentales en lo político-ideológico y que nos permite tener una plantada internacional. Y eso es algo que se potencia por el hecho de que aparte podrá parecer una cosa secundaria, pero para mí es fundamental, y es que nos llevamos bien. Hay una buena relación personal, un respeto, un aprecio personal, pero para mí es la bacana de estar por plata, entonces es el ligamento que te permite que estas construcciones se puedan sostener. Y como bien decía Marcelo, realmente hemos aprovechado muy bien la pandemia. La pandemia cuarentena fue muy dura, pero nos permitió dejar en la web, en los canales de YouTube, realmente unos materiales de sumo interés. Yo les recomiendo que visiten, obviamente, el canal del CEFMA, el canal de la ELAF Argentina, y fundamentalmente el canal de la Coordinadora Internacional y el de Volver a Marx también. Digo, me parece que hemos hecho una cantidad de trabajos en este tiempo que son muy buenos. El trabajo de Engels, no sé si no lo arranca Atilio Borón, dando realmente una reflexión muy conceptuosa al respecto. Me parece que, bueno, el primer número fue acerca de la Comuna de París. Creo que nos enriquece mutuamente, porque yo vi un montón de elementos que desconocía de la experiencia de la Comuna, que me fui enterando ahí. Y creo que empezamos a meter ahí insumos teóricos que son de vital importancia para las reflexiones actuales. Digo, yo les comento, yo en lo particular entré en 1984 a la Facultad de Psicología y veníamos de la dictadura, y la facultad, las universidades argentinas venían de la mano de la Unión Cívica Radical. ¿Con qué nos recibe después de la resistencia a la dictadura? Bueno, con el posmodernismo. La idea de que los grandes relatos habían muerto, entre ellos el marxismo, que pasaba a ser como dice Perry Anderson, una vieja epísteme del siglo XIX que quedaba en la antigüedad. Ahora lo nuevo era Foucault, la verdad no existe, todo es relativo, hasta la pedofilia era relativa para Foucault, digámoslo así. Entonces, bueno, se acabaron los grandes relatos, no hay objetivo de la historia, no hay norte, no hay digamos, por lo tanto, se había generado una noche donde todos los datos eran pardos y las mentiras que puede decir Milley eran tan válidas como las más sesudas reflexiones que podría haber hecho Karl Marx después de haber analizado todo el movimiento del capital. Era todo lo mismo. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde no está la verdad? Digamos, fue una estrategia muy inteligente que golpeó nuestras filas, ¿sí? Pero después de ahí tuvimos un montón. Si se acuerdan, las novedades que vinieron desde ahí para ahora, tenemos, pero para hacer dulce, novedades. El horizontalismo, cambiar el mundo sin tomar el poder de Holloway, el imperio de Tony Negri. Toda la semana salió una figurita nueva.
Y las últimas, ahora que aparecen en estos días, que el marxismo es colonialista y epistemicida. Es decir, el marxismo es colonialista, digamos, y eurocentrista, ¿no? Y entonces, bueno, vos lo tenés ahí a Farabundo Martí hasta, qué sé yo, hasta Neruda. De Neruda a la columna Preste, de la columna Preste a Maduranda, todo eurocéntrico y epistemicida y colonialista. Un absurdo, pero te lo dice. Entonces, digamos, tenés un museo de grandes novedades, dice la Versoy, que nos tiran todos los días por la cabeza y también nos dirán que el marxismo es machista. Por él. Digo, hay un trabajo constante para que las nuevas generaciones no lleguen al marxismo, y yo creo que esta revista y esta reflexión que empezamos a hacer y el trabajo que empezamos a hacer a partir de la Coordinadora Internacional de Escuelas es un granito de arena, no vamos a decir que es mucho más, pero es un granito de arena que me parece que brinda las respuestas al nivel de la guerra psicológica que tenemos hoy y de la lucha de clase y la batalla de ideas que nos plantea el enemigo, ¿no? La derecha y la reacción. Me parece un elemento clave de esto es que todos los que estamos haciendo la revista, que al ser varias escuelas nos permite tener un volumen de data, de reflexión interesantísimo. Cada revista es un núcleo condensado de reflexión muy profunda, muy profunda. Me parece que hay otro tema, que es la diferencia entre el marxismo académico y el marxismo que se piensa como herramienta de lucha. Digo, marxista, todas las cátedras que te podés encontrar en la universidad de cualquier, digamos, carrera más o menos humanística va a tener algunos tintes rojitos ahí, unos adornos rojitos para que quede como medio izquierda. Pero diferente es cuando se asume el marxismo-leninismo como herramienta de combate, como herramienta de lucha. Y creo que esto está claro en todo lo que conformamos el Consejo de Redacción de la revista y la Coordinadora Internacional. Y en ese sentido, destaco un elemento que ha planteado Marcelo, que es la cantidad de encuentros que están haciendo en España. En España, de la mano de la coordinadora, se está armando, digamos, una reflexión muy importante, porque hay un debate durísimo acerca de si Rusia hoy es imperialista. Realmente tener un grupo de escuelas que te digan, mira, no, nosotros tenemos una posición clara, Rusia no es imperialista, esto es una agresión de la OTAN. Una cantidad de escuelas que te pueden decir, mira, China no es ni imperialista ni capitalista, China hoy es parte de un nuevo mundo y hay que mirar con mucha atención las respuestas de los camaradas chinos. Poder hoy definir la historia de la Unión Soviética, una historia donde podemos tener mucho aprendizaje, una historia gloriosa y heroica, y poder dar una respuesta a eso, es un núcleo muy fuerte de coincidencias. Y me parece que eso, por lo menos a mí lo personal, me enorgullece y me dice que estamos en una línea que es la línea que hay que tener. Digamos que no pasa por quedarse mirándose el ombligo, no pasa por el sectarismo, no pasa por medirse con el izquierdómetro, sino fundamentalmente entender que el proceso de recomposición de la fuerza marxista-leninista pasa por la fraternidad, por el respeto, por la escucha y, por supuesto, por un núcleo muy considerable de coincidencias. Les sugiero bajarse y leer la revista. Realmente son camaradas de gran valía los que han escrito en esta revista, y simplemente invitarlos a ayudarnos a construir también que podamos hacer más encuentros. Ya seguramente quienes aquí están invitados por el encuentro que haremos después del Mundial, después de las vacaciones, porque ahora ya se viene todo, ¿no? Pero en marzo en el sur, ahí en Lanús, vamos a hacer un lindo encuentro. Y me parece que realmente da para que la militemos y conformemos y que podamos llevarla a la militancia, porque es una revista pensada para el militante, para darle insumos teóricos al militante que está siendo bombardeado constantemente en esta guerra de cuarta generación, de la cual la guerra psicológica es un elemento central, para desanimarnos, para golpearnos en nuestra identidad comunista, para hacernos sentir que somos una basura, que nunca vamos a llegar a nada. Que somos criminales, aparte, fíjense, ¿no? Y aparte, ¿cómo
cómo el posmodernismo que nos brindaba, ¿no? Estaba pensando cuando Pato lo planteaba esto, cómo esa ola posmoderna que nos decía, bueno, ahora vamos a hacer todo más amplio, más rico, más diversos. En realidad fue una estrategia de hablante del marxismo-leninismo. ¿Y quién tenemos ahora? Una realidad fascista. ¿Cómo ayudó al fascismo? ¿Cómo sirvió el fascismo? Entonces, me parece que precisamente en estos momentos esta revista la consigo en lo personal, después veremos lo que la vida dice, pero como un núcleo de reagrupamiento político, ideológico, organizativo también, de brindar insumos de alto volumen para los y las camaradas, ¿sí? Porque uno puede tal vez tener algún argumento ante determinadas cuestiones, pero miren que del otro lado, ya lo sabemos cotidianamente, nos tiran realmente todo el día un montón de argumentos. Entonces hay que estar a la altura de ese volumen de información que nos brinda la derecha para desinformarnos, precisamente para sostener nuestra línea, ¿no? Para sostener una línea clara en este mundo complicado. Así que bueno, sin más, agradecer enormemente hoy al CEFMA, que ha sido quienes nos han brindado este espacio, agradecer a ustedes la presencia y bueno, simplemente, digamos, el mejor homenaje que se puede hacer a esta revista es pegar una leidita, ida y vuelta, todo lo que os parezca oportuno, porque bueno, esto es un proceso de construcción colectiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio, y también nos acusan de que son ideas viejas. No hay nada más nuevo y joven que la idea de la revolución y del cambio y de la transformación. Así que la pifia con todas las críticas que nos puedan. Nos acusan de arcaicos quienes sostienen teorías que tienen 300 años más de antigüedad. Sofía. Sí, no, quería, no sé si agregar o qué, lo que nos ha dejado también muy esta dichosa pandemia es el concepto del individualismo. Y yo creo que es una de las usar para pelear contra ese individualismo, porque es parte de, ¿cómo explicarlo?, de lo que nos está faltando. La comunicación, el trabajo de las ideas no puede ser en forma individual, tiene que ser sí o sí colectivo, que eso es lo que nos va a ayudar a avanzar. Bueno, creo que, Sofía, esto es lo que estamos reivindicando nosotros es que es verdad. Entre esos valores neoliberales, uno vale por lo que tiene, ¿no? Por lo que se puede comprar. La meritocracia entendida como ese individualismo de ir creciendo, pisándole la cabeza al otro, etc. Y es verdad que una tendencia al uso de las nuevas tecnologías para ir encerrándonos cada vez más en un individualismo fue totalmente acelerado por la pandemia, porque no lo inventó la pandemia, esto ya venía. Con la pandemia se nos adelantaron quizás una tendencia que hubiese tardado 15 años más llegar, pero ya se venía preparando esto. Y creo que porque somos marxistas, lo primero que se nos ocurrió en distintos países, y empezamos a ponernos en contacto de cómo usamos esto para generar un espacio colectivo que empiece a tener producción colectiva. Y eso es la coordinadora. Entonces, creo que ahí también tenemos que reivindicar el marxismo, lo colectivo, la construcción cotidiana, porque no sé, si no hubiese habido pandemia y no hubiésemos sentido esa necesidad de salir de esa coyuntura con alguna construcción colectiva y no cada vez más encerrados en el individualismo, no sé si hubiese existido la coordinadora. Por eso me dio un chiste y digo, somos hijos de la pandemia. Porque no sé si hubiésemos tenido tiempo en otras actividades de sentarnos, conectarnos y charlar tanto. Pero nosotros, como creemos en la construcción colectiva, de eso salimos con una coordinadora internacional de escuelas. Y creo que eso es un ejemplo más de lo contundente que puede ser cuando uno piensa en el marxismo, cómo trabajar en el cambio de la sociedad y la transformación. Incluso sería muy engorroso hacer encuentros internacionales. ¿Cuán seguido podemos hacer un encuentro internacional? Es imposible, prácticamente. Bueno, quise ser sutil para decir engorroso. Pero bueno, tenemos que nosotros, desde nuestras propias ideas, aprovechar la virtualidad.
lo que nos permitió efectivamente tener, es cierto que a veces con horarios que se conjugan un poco extrañamente lo de algunos lugares del mundo, pero bueno, nos permite esa vinculación y ese acercamiento con los compañeros y camaradas de otros